en los 90, en pleno periodo especial, o cuando empezaba el periodo especial, la propuesta era hacer caldosas en los barrios. Creo que hubieron barrios en los que se hicieron caldosas colectivas. Ahora, la propuesta, después del estreno de Llega el pato pequinés a Cuba, viene el viceprimer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, a pedir, con más que evidente autoritarismo, que el cubano se ponga las pilas, se espabile, se ponga el turbo y se dedique ni más ni menos que a criar peces en casa o en los barrios, que viene siendo lo mismo. La frase concreta, él se refiere a que en los 90 se hacía. Yo eso no lo recuerdo particularmente, pero él dice que en los 90 se hacía. Y la frase que dijo el viceprimer ministro cubano, no el Tiger, no Chocolate, no Jorge Junior en una borrachera, no, 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 no. El viceprimer ministro cubano dijo lo siguiente: un estanque 4 metros a la redonda y criaban peces ahí. Partiendo de que usó mal la expresión a la redonda, que implica en los alrededores, en la cercanía, esto es un detallito, el salvaje este, que está súper arregladito, súper limpito, súper rozagante, súper rellenito, está incitando, repito, con evidente autoritarismo y prepotencia, a la población cubana a que se ponga a criar los peces que ellos como Estado son incapaces de garantizarle a la población. Una población, a ver si caemos en cuenta, que vive en una isla. Una población que vive rodeada de mar y que no come pescado. ¿Hay algo más surrealista que esto? Lo dudo. Pero bueno, este hombre ya, como dicen aquí en España, ha rizado el rizo y está proponiendo ni más ni menos que los cubanos se dediquen a criar peces en sus barrios, pero ya, porque hay que revitalizar esa industria, él le llamó acuicultura, creo, familiar, y que hay que, ya. O sea, eso aquí en las piscifactorías y en los criaderos de peces que hay aquí se hace bajo rigurosas medidas de seguridad, bajo rigurosas medidas de higiene, cumpliendo las normativas de la Unión Europea para evitar enfermedades de los peces, en fin, todo tipo de... Lo lógico que cuando crías una criatura salvaje para el sacrificio y posterior alimentación de una población. Ustedes se creen que esos requisitos se van a cumplir a nivel de barrio, tal y como está la higiene en los barrios, tal y como está la higiene en las ciudades, tal y como está la higiene en Cuba. ¿Alguien puede garantizar, en el caso de que se puedan criar esos peces, porque esos peces no se pueden criar a saber qué especie es y no se pueden criar en cualquier contexto? ¿Ustedes entienden lo que está diciendo realmente este hombre, más allá de llevarse las manos a la cabeza y decir qué barbaridad y hasta cuándo? ¿Es consciente la comunidad cubana en el exterior que el dinero que manda a sus familiares en Cuba es para mantener al salvaje este para que diga estas barbaridades? Y aquí no estoy hablando de lo que es estrictamente necesario: una sonda, unas medicinas, eh, cordel para suturar, anestesia para muelas. No, 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 no. Esos son inapelables. Esas son cosas que hay que mandar sí o sí. Pero una camisita para los 15, una de estos para tal, unos tenis para no sé qué, una camiseta del Barça para el niño que le gusta a Messi. ¿Se dan cuenta ustedes de que los que hay en Cuba son esclavos y que los que están fuera son rehenes que mantienen con su dinero a este tipo que sale diciendo que el cubano se tiene que poner a criar pescado en casa? ¿Son conscientes todos los que están fuera que mientras se desloman y muchas veces no pueden tener una vida, ni pueden tener ahorro, ni pueden montar un pequeño negocito porque todo el dinero lo destinan a una tribu de familiares en Cuba? Algunos se lo merecen y otros no. O que van a Cuba y le dicen a su familia: vamos a pasarnos 3 días en un hotel 3 días que van a olvidar pronto porque luego van a volver a la miseria, y ese dinero ha sido gastado con el gobierno de Cuba, beneficiando al gobierno de Cuba, concretamente a tipos como este,
porque esa riqueza va a parar a tipos como este. Cuando usted le recarga a Texas, usted le está recargando la seguridad del Estado. Si no me cree, mire uno de los videos, de los últimos videos de Ildina, en el que ella dice que cuando le llamaron a interrogarla, ya cuando ella explotó del todo, había personal de Texas ahí. ¿Qué hace el personal de una compañía telefónica en un interrogatorio? ¿Qué hace un personal de una compañía telefónica que en teoría solo se dedica a dar servicios de internet, datos o telefonía en un interrogatorio con matices ideológicos políticos? ¿Cuál es la realidad detrás de todo esto? Que todo el dinero que se manda para Cuba va a parar a estos personajes que luego salen diciendo, luego salen proclamando, luego salen incitando a la población, repito una vez más, con prepotencia y autoritarismo, para que se pongan a criar unos peces en casa que ellos, como Estado, prometieron en su día dar a la población, abastecer a la población, y son incapaces o sencillamente lo destinan a otro mercado del que sacan un dinero que ellos se quedan y del que se apropian. Ustedes son conscientes cuando oyen estas noticias que esto no es solamente una barbaridad, sino que esto es un hecho incontestable de que todo lo que se hace por la familia en Cuba en realidad se está haciendo por estas personas que a su vez oprimen a la familia que tienes en Cuba. Se dan cuenta de que el mantenimiento de las familias en Cuba lleva implícito, como letra pequeña en ese contrato invisible, mantener al Estado cubano, un Estado cubano representado por este salvaje que ha salido a decir esta barbaridad, porque sí, es una barbaridad. Se dan cuenta que en algún momento hay que cortar de raíz todo este círculo vicioso en el que está inmersa la nación cubana. A Cuba solo se manda lo estrictamente necesario e imprescindible. Ni más ni menos, estrictamente lo necesario y lo imprescindible. El resto no se manda. ¿Por qué? Porque permite que esta gente viva a cuerpo de rey mientras le dice al pueblo esclavo, oye, ponte a criar tú la comida, y esto hay que hacerlo ya. Esto hay que revitalizar esta industria. ¿Qué industria? ¿Qué renglón de la economía vas a revitalizar? ¿Bajo qué garantías higiénicas, alimenticias, sanitarias se va a criar ese pescado? Si se desata una epidemia por un pescado en mal estado, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el responsable de eso? ¿Van a ir presos aquellos a los que tú le dijiste ponte a criar pescado bajo ninguna supervisión? Ponte a criarlo y punto. ¿Y le seguiremos mandando dinero a esa dictadura? ¿Le seguiremos mandando dinero a esta gente para que siga saliendo diciendo esas cosas? En algún momento caeremos de la mata y nos daremos cuenta de que aquello no tiene remedio en ningún momento, en ningún sentido. De ninguna manera se va a arreglar, solo va a empeorar. Se dan cuenta, los que están fuera de Cuba, porque los que están dentro de Cuba tienen que saberlo ya. Se dan cuenta los que están fuera de Cuba de que todo su esfuerzo económico simplemente sirve para apuntalar a este tipo, al viceprimer ministro cubano que sale diciendo que tienes que criar pescado en casa porque hay que hacerlo ya, porque es una industria que hay que... Somos conscientes de todo eso, porque después nos quejamos, después decimos, coño, están acaballando mi gente en Cuba, lo estamos permitiendo. En algún momento tenemos que cortar para que esta gente ya no es que sientan miedo, para que sientan terror. Para que el que quiere Texas, que lo pague en peso cubano. A no ser que sea una urgencia, que sea una persona que esté con un estado de salud muy grave y haya que estar en constante comunicación con esa familia. Quitando esas excepciones, que ya lo dice la palabra, son excepciones, quitando esos casos, yo personalmente creo que no se debería mandar ni un céntimo a Cuba. Ni un céntimo a Cuba. No se debería viajar a Cuba. Porque esa misma Cuba que tú vas a disfrutar, a despelotarte, a reírte con los socios, bim bam, esa misma Cuba la que tú mandas unos tenis volados, como digo, un pulovito de Messi, de Barça, la descarga, bim bam. En esa misma Cuba
es en la que sale el tipo este, el descarado este, el criminal este, diciéndole a tu familia que está muerta de hambre, a tu familia que después que se coma lo que tú le mandaste va a seguir con el doble de hambre, le está diciendo que se ponga a criar pescado. A mí no me gusta usar esta pregunta, pero la tengo que usar porque es lo que se impone. ¿Hasta cuándo, caballero? ¿Hasta cuándo?